le siga dando un corazón inclinado a Él, a su palabra, a establecer su reino. Miren, esta mañana nosotros queremos compartir con ustedes un sermón titulado Mudando nuestras manchas y cambiando nuestra piel. Yo sé que eso suena bastante extraño, pero los que me conocen un poquitico saben que ese título no es raro en mí. Mudando nuestras manchas y cambiando nuestra piel. Si usted viene conmigo al libro de Jeremías, capítulo 13, y mira conmigo el versículo 23, va a cobrar sentido automático el título de nuestro sermón. Inmediatamente usted va a asociar, a relacionar y a vincular el título con el texto, y esto nos va a arrojar luz. Dice Jeremías capítulo 13, versículo 23, de la siguiente manera y de la manera siguiente: mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas, así también ¿podréis vosotros hacer el bien estando habituados a hacer el mal? Vamos a orar. Henos aquí, Señor, tan necesitados de ti, tan pendientes y dependientes de ti. ¿Quién puede tomar la palabra eterna de parte del Dios eterno, explicársela a armas eternas con consecuencias eternas que no sea el Espíritu eterno? En esta mañana, Señor, de manera muy solemne, con alegría, pero con temor en mi corazón, oro, imploro, ruego, suplico, pido, me sea dada palabra para dar a conocer con sencillez la verdad de Cristo, para presentar a Cristo perfecto a los hombres, para que al exponer, explicar y aplicar tu verdad, corazones hambrientos, sedientos, buenos terrenos sean hallados aquí, donde el Espíritu pueda cultivar la piedad, la bondad, la santidad, la justicia, la pureza y la bondad. Oro que tú me ayudes con sencillez a dar tu verdad, con celo, con fervor, con temor reverente y con gracia, virtud y eficacia. Oro que el buen Espíritu hable de tal manera, grado y modo, que nadie aquí salga ni displicente, ni indiferente, ni dejado, ni apático, sino que cada uno sea compelido por la Sagrada Escritura al amor a ti, a afirmarse en la verdad. Algunos que están siendo probados y tentados en áreas específicas, que esta sea una mañana donde haya bálsamo en Galaad, donde muchos sean sanados, muchos sean retados, muchos sean quebrantados, otros sean esperanzados y otros sean traídos a ti en consagración y en santidad. Salva a algunos en medio nuestro. Oh Dios, que tu buen Espíritu lleve esta verdad de manera tan convincente que algunos sean traídos hasta Cristo, la cruz, la fe, el arrepentimiento, la vida y la paz. Gracias, Padre. Oramos a ti, Padre bendito, en el nombre santo de Cristo Jesús. Pues, como decíamos en nuestro título, si fuera posible mudar nuestras manchas y cambiar nuestra piel. Yo quiero hablar hoy sobre los hábitos en nuestras vidas. La vida cristiana es una verdadera lucha, es un verdadero combate, es un verdadero ir contra la corriente. Realmente los cristianos, si nosotros estuviéramos viviendo la esencia de nuestra fe, nos diéramos cuenta que cada escenario de nuestra vida hay, por así decirlo, un antagonismo que se opone a que nosotros sigamos a Dios, a la verdad, al Evangelio. El hermano que nos presidió en la escuela dominical habla de una iglesia decadente, una iglesia donde realmente se sobrepone al hombre y se subyuga a Dios, se rebaja a Dios, y cada vez vemos una iglesia que es menos capaz de ser sal y luz. Hay dos extremos que a la luz de la historia la iglesia ha tomado, ambos malos, lo declaro, que es que la iglesia ha entendido que saliéndose del mundo y haciéndonos ermitaños y segregándonos a un lugar apartado para no contaminando del mundo, hemos dejado de cumplir el papel de ser luz, porque la luz no alumbra en la luz alumbra es en las tinieblas. Pero también nosotros somos el medio de Dios
el Espíritu Santo, las Escrituras, para contener que este mundo no se deprave ni no se corrompa. Tenemos que mezclarnos con el mundo, relacionando con el mundo, socializar con el mundo, convivir con el mundo. Pero aún así, como el pez que está en agua salada, pero cuando usted lo pesca, sale de pez a pescado, entonces él no está dañado por la sal, sino que la sal más bien puede que sea hasta un preservativo, una forma de conservarlo. Y que la iglesia pudiere, sin alejarse del mundo, mezclarse con el mundo, no perder su identidad y que no nos convirtamos nosotros a ellos, sino que ellos se conviertan a nosotros. Pero nosotros pensamos, lastimosamente, erróneamente, que la iglesia está perdiendo la lucha contra el pecado, el mundo, el diablo y el mal, y es porque nuestros gobernantes están trayendo leyes donde realmente no están tomando en cuenta las verdades absolutas, no están tomando en cuenta los principios divinos, pero realmente no es ahí donde lo hemos perdido. Donde lo hemos perdido es en nuestro trabajo, en nuestras casas, en nuestra familia, en nuestras escuelas, en nuestras universidades. Porque según lo previó Dios, según la presciencia de Dios, el conocimiento anticipado de Dios, Dios hizo que la semilla o que el creyente verdadero se esparciera en el mundo y allí, mezclado con el mundo, pero distinto al mundo, él pudiese manifestar, demostrar, evidenciar y confirmar quién es el cristiano, cómo Cristo cambia. No es en los parlamentos, no es en las leyes, y podemos luchar y podemos combatir en cualquier terreno al mal y al malo, pero donde estamos perdiendo la guerra es que cada cristiano ha dejado de ser sal y luz en todo lo modo en que él vive, convive, socializa, se compenetra y se relaciona con este mundo. En gran modo, medida y grado, esto es así porque los cristianos no somos gente perfecta, somos pecadores salvados, pecadores redimidos, pecadores perdonados, que vamos como la senda, como la luz de la aurora, que ven ascenso hasta que el día es perfecto, dice Proverbios 4:18. Ahora, ¿qué sucede? Que nosotros, extraídos de la ciudad de destrucción, yendo hacia Sión, con una transformación que ha obrado el Señor en nuestras vidas, nosotros tenemos que luchar con una serie de hábitos, costumbres, práctica que por muchos años nos acomodamos a ella, nos aclimatamos a ella, la vimos como buena y válida, y esas costumbres, hábitos o manera de actuar adquirieron en nuestro carácter, en nuestra persona, en nuestra voluntad, en nuestra conciencia, en nuestros afectos y en nuestras mentes, se enquistaron y se entretejieron y se adhirieron y se pegaron tan fuertemente a nosotros que muchos de nosotros en nuestro cristianismo no podemos reflejar a Dios y a su santidad, porque muchos de nosotros caemos ante esos hábitos. No es nada que yo esté haciendo lo que está produciendo el ruido, ¿verdad? Lo que pasa es que para mí es muy difícil predicar tranquilo. Usted ve, aquí yo me siento amarrado ahora mismo, porque para mí predicar es ir para allí, venir para aquí, venir para atrás, pero ok. Entonces sucede, en esta mañana lo que quiero hacer es ver con ustedes 4 verdades. Número 1, queremos definir qué son los hábitos. Número 2, queremos hablar un poco de la neuropsicología de los hábitos. Número 3, queremos hablar de cuánto influenciaron nuestros hábitos en las 4 facultades que Dios puso en el alma, saber, la mente, las emociones, la voluntad y el corazón. Y número 4, queremos ver cómo Dios, cuando nos salvó, cambió la historia, permitiéndonos, por así decirlo, que nosotros podamos mudar nuestras manchas y cambiar nuestra piel. Veamos, sin más preámbulo, ¿qué es un hábito? Un hábito es la costumbre de hacer siempre lo mismo, de la misma forma, de igual manera, a la misma hora, día tras día, vez tras vez. Repito, un hábito es la costumbre de hacer siempre lo mismo, de la misma forma, de igual manera, a la misma hora, día tras día, vez tras vez, tras vez, tras vez. Eso es un hábito. Y yo añado que un hábito primero
lo escogemos por preferencia, luego por negligencia, luego por indiferencia y finalmente por adicción o dependencia. Eso es un hábito. Son rutinas que nosotros hacemos de manera constante y que fijamente, constantemente, hábitos son conductas cíclicas que de manera rutinaria y constante nosotros hacemos. Alguien dijo que un hábito es como una segunda naturaleza porque llega a formar tanto parte de ti que ya realmente tú actúas bajo esa influencia de los hábitos como si fuera porque la naturaleza misma te lo impone. Un hábito llega a regir en nosotros como si fuera una ley. La ley de la gravedad reza diciendo que todo objeto que usted suelte al vacío será traído hacia el centro de la tierra. Asimismo, nosotros respondemos con un tipo de conducta que hemos creado ciertos hábitos de manera que es como si fuese una ley que actuase en nosotros, cuando en realidad no es así, pero llega a ser tanto parte de nosotros que actuamos así. Alguien dijo que los hábitos forman la conducta y que por tanto forman el carácter y definitivamente forman nuestra personalidad. Alguien también ha dicho, hay dos proverbios que me gustan mucho en cuanto a los hábitos. Hay un proverbio que dice que el que un mal hábito adquiere, esclavo de él vive y muere. Esto no tiene que ser obligatoriamente así, ni necesariamente así, pero es interesante ver que aquellos hábitos que ya forman parte de nuestra conducta y carácter, la mayoría de nosotros vamos a la tumba fría sin haber cambiado aquellos hábitos que realmente fueron determinantes en nuestras vidas. Hay un proverbio chino que a mí me gusta mucho. Ese proverbio chino dice: siembra un pensamiento y cosecharás un deseo. Siembra un deseo y cosecharás una acción. Siembra una acción y cosecharás un carácter. Y siembra un carácter y cosecharás una vida. O sea, mi vida es como yo pienso. Proverbio 23:7 dice que tal cual es el hombre en su pensamiento, así es él. Hermano, querrámoslo o no, entendámoslo o no, aceptémoslo o no, nuestros hábitos en principio nosotros lo escogemos, como dije, puede ser primero por preferencia, luego por negligencia, luego por diferencia y luego por adicción o dependencia. Pero los hábitos determinan más de nuestra vida de lo que nosotros alcanzamos a entender. De hecho, el ser humano, según dicen algunos estudiosos de la conducta, el 40% de la conducta que nosotros emitimos o ejecutamos es en base a puros hábitos, costumbres, normas, rutinas, prácticas que nosotros reproducimos de manera ya impensada y automática. Y quiero que sepan, mis hermanos, que tus hábitos determinan gran parte de tu comunión con Dios, determinan gran parte de tu conducta, de tu carácter, de tu línea de pensamiento, determinan grandemente las cosas que hacemos y que no hacemos, que nuestros hábitos realmente, a veces, nosotros escogemos a los hábitos, luego nuestros hábitos, ¿saben lo que se vuelven sobre nosotros? Nuestros amos, señores. Porque ya muchas veces, aunque nosotros querramos sublevarnos que el jefe, el centurión romano, le decía a la guarnición bajo su autoridad, le dijo a este ven y viene, a este ve y va, a este sube y sube, baja. Los hábitos se yerguen como amos y señores sobre nuestras vidas. Ahora, sí, no. No conviene la distracción del sonido. No alcanza. Bueno, ¿y qué yo agarro en la mano entonces? No, que no alcanza. Vamos a buscar uno que alcanza, para evitar la distracción. Siempre he dicho que hay unos espíritus por ahí. Hay algo en mi iglesia que dice que cuando hay una actividad especial, el diablo se le mete a los equipos. Yo no sé de dónde él sacó esa teología, pero parece que es verdad, la práctica como que lo corrobora. El diablo se le mete a los equipos, dice un diácono de mi iglesia. Y entonces les decía que nuestros hábitos determinan mucho nuestra vida. Muchos de nosotros nos veremos limitados en nuestro avance, en nuestro alcance, en nuestros logros, nuestras metas, porque hábitos nos coartaron nuestra vida.
Y en la medida que nosotros no entendemos y no estamos claros de cómo actúan los hábitos en la conducta humana, entonces nosotros muchas veces no podremos con las Escrituras, la gracia, el poder del Espíritu Santo, la bondad divina, que nuestra vida sea transformada, que nuestra vida vaya creciendo en santidad. Mire, por ejemplo, lo que es la neuropsicología de los hábitos. Usted sabe que a la medida que la neurología ha avanzado como ciencia, nosotros hemos podido aprender mucho de cómo se comporta el cerebro humano por la forma en que Dios lo creó y lo estructuró. Hay una doctora, la doctora Ann, ella trabaja para la NASA en Estados Unidos, que ella hizo algunos estudios y ella dice que el cerebro humano tiene una parte que se llama el ganglio basal. El ganglio basal, según la doctora Ann, es el encargado de hacer un registro, de hacer una planilla en el cerebro cada vez que usted asume una conducta rutinaria durante cierto tiempo. Según los estudiosos de la conducta, para que un hábito se forme necesitan pasar 21 días usted practicándolo, y para usted crear una adicción o dependencia tiene que pasar por lo menos 6 meses. Obviamente, esto depende de Dios y su individuo. Habrá quien adquiere una adicción en menos tiempo y quien la adquiere en mayor tiempo, dependiendo del carácter, el temperamento, la circunstancia de ese individuo. Según la doctora Ann, lo que hace el cerebro es que cuando yo comienzo a practicar mucho una conducta de manera rutinaria, se crea, como le dije, un registro, una planilla en el ganglio basal que hace que ya el cerebro, para repetir esa conducta, no tenga que repensarlo, sino que de manera se activa un automático en el cerebro por el archivo que creó el ganglio basal, y ya de manera impensada el cerebro sencillamente actúa. ¿Qué hace el cerebro con eso? Que ahorra energía, quema menos neuronas. Él pone el automático y entonces el cerebro sencillamente repite a un patrón, a una rutina, a una conducta. Y esto es interesante saberlo. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros mismos no logramos entender qué está pasando con cierta conducta nuestra, a lo cual nosotros como cristianos quisiéramos deshacernos de ella, pero vemos como una respuesta que yo, de manera involuntaria, pero voluntaria, de manera impensada, pero pensada, respondo. Y es porque el cerebro actúa así. Nosotros nos habituamos, algunos de nosotros, a salir de los problemas mintiendo. Y muchas veces, después que nos convertimos, nos viene un problema y lo primero que el cerebro registra, ¿sabe qué? Una mentira. Y tú dices, pero ve acá, y es que yo no soy cristiano. ¿Y qué me pasa? El cerebro tiene una manera, según Dios lo creó, de asociar tantas cosas y relacionar. Vamos a suponer que usted se habituó a tomar café todos los días a las 6 de la mañana. Y después de un café, un cigarrillo. Desde que su paladar siente el sabor del café, o las facultades olfativas de su cerebro sienten el olor del café, inmediatamente evoca, llama al cigarrillo, invita al cigarrillo. Y usted ahora se convierte y dice, bueno, yo quiero dejar el cigarrillo, o yo quiero hacer esto, yo entiendo tal cosa. Pero vemos cómo de manera automática hay una respuesta a eso. Y es bueno que nosotros entendamos que esa es parte de la neuropsicología de los hábitos, porque el cerebro está estructurado así. Ahora también, usted sabe, hay una máxima en educación que dice que a mayor sentido, mayor aprendizaje. Cuando hay un hábito que yo lo adquirí poniendo en ejecución la mayoría de mis sentidos, mi olfato, mi oído, mis ojos, cada uno, el tacto, la vista, es muy probable que ese hábito se haya incrustado y enquistado, se haya entremetido y entrelazado, se haya adherido a mi cerebro, a mis afectos, a mi mente, a mi alma, a mi corazón, de manera más contundente, de tal manera que transformar, cambiar o quitar o remover ese hábito va a ser mucho más difícil. ¿Qué pasa, mis hermanos? Noten su vida que es muy probable que aquellas áreas donde usted ha progresado menos en santidad son aquellas áreas donde usted adquirió hábitos por más tiempo, que tuvieron más tiempo de práctica en su vida y que ahora se nos hace a todos muy difícil el dejarlo.
Si yo era una persona que fácilmente me habitué a encenderme en ira cada vez que yo confrontaba una situación que me era adversa o que me era desagradable, lo más probable es que ahora yo me convierto. Cuando enfrento tales situaciones, yo veo que otra vez me enciendo en ira. Yo cuestiono si soy un cristiano verdadero y por qué me sigue pasando. Porque yo pensé que después que, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Eso me crea un tipo de confusión que yo digo, bueno, pero ¿soy un cristiano o no soy un cristiano? Sí, no es que no lo sea. Lo que hay un pasado ahí que tenemos que entender, que tenemos que aprender y que tenemos que saber. Y por eso estoy hablando de la neuropsicología de los hábitos. Ahora, yo no soy ni un psicólogo, ni un psiquiatra, ni un sociólogo. Yo soy un pastor. Solo estoy explicando esto porque nos ayuda un poco a comprender cómo Dios nos creó y cómo se enfrentan nuestras luchas. Ahora, miren mis hermanos. ¿Qué pasó en nuestra antigua vida de no creyente con los viejos hábitos en las facultades que Dios puso en nuestras almas cuando nos creó? Entiéndase, con nuestra mente, con nuestras emociones, nuestra voluntad y nuestra conciencia. Nuestra mente fue enceguecida y oscurecida de tal manera por el pecado, por Satanás, según a los Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Y nosotros nos acostumbramos tanto a la mentira, al error, al engaño, a la falsedad, que nuestras mentes estaban así dispuestas para aceptar, creer esas cosas, no así la verdad. Nuestra conciencia se cauterizó. El apóstol Pablo dice al joven pastor Timoteo que algunos tienen la conciencia cauterizada. ¿Usted sabe lo que significa eso? Si hay alguno aquí que ha trabajado en campo y eso, antes, o creo que todavía es una práctica, si yo quiero, tengo mi caballo, mis vacas y eso, y yo quiero que la gente que sepa era mío, lo que se hacía era que se ponía una estampa al animal. Esa estampa era un hierro caliente, candente, con las iniciales por lo regular del dueño, y entonces se imprimía en la piel del animal. Y lo que sucedía es que cuando se ponía este hierro candente, todas las células vivas que había en la epidermis de la vaca, en la piel de la vaca, donde se imponía el hierro caliente, moría, y esa parte de la piel perdía todo tipo de sensibilidad. Ya no había nada, ni frío ni caliente. La conciencia, en la medida que yo practico ciertas maldades y ciertos pecados y me habitué, pierde su agudeza de reclamarme, trayéndome culpa por hacer lo malo y trayéndome gozo por hacer lo bueno. De tal manera que yo puedo hacer lo bueno y sentirme mal, y hacer lo mal y sentirme bien. Una conciencia cauterizada. Dice Efesios 4:18, después que perdieron toda sensibilidad. Obviamente, el día de la salvación, el Señor cambia esto para bien. Pero la verdad es que nuestra conciencia por años se habituó, se acostumbró a un sistema de vida en el cual nosotros hacíamos lo malo y al principio sentíamos un poco de culpa. Seguíamos haciendo menos culpa, seguíamos haciendo menos culpa, seguimos haciendo y después es un chiste. Después nos da risa. Hermano, nuestros afectos están extraviados. Nosotros sentimos más gozo, muchos cristianos, por ver un gol metido por un jugador de fútbol que por un himno cantado. ¿Hoy qué nos está pasando? Pero es bueno ver a los evangélicos cristianos convertidos con la frivolidad que hay, la poca pasión por Dios, por la verdad, por el evangelio, por la santidad, por la gloria de Dios, por el reino de Dios, por Cristo, por el Espíritu Santo, por las Escrituras. Nosotros sentimos más apego, afecto, pasión por cualquier cosa. Nos acostumbramos, nuestros afectos, nuestros cariños, nuestros quereres se apegaron más a ese tipo de cosas que a la verdad. Mire, yo no creo que fervor por Dios sea ser desorden, mucha aleluya, gloria a Dios, vociferado. Pero yo no tengo por qué ser como tan apático cuando yo adoro al Señor tampoco. Yo no tengo por qué ser tan frívolo, tan dejado. ¿O es que la verdad no nos causa gozo, alegría, esperanza, convicción? No nos trae pasión, la verdad. Una vez un pastor le preguntó a un actor, ven acá, yo no sé qué es lo que pasa, yo quiero que tú me expliques algo. Nosotros los pastores predicamos la verdad y la gente no nos cree, y ustedes fingen un guión y la gente lo cree, y hasta llora en los guiones, y nosotros le decimos la pura verdad, la verdad de Dios, y
indiferente. Y dijo el actor al pastor: lo que pasa es que ustedes presentan la verdad como si fuera mentira y nosotros la mentira como si fuera verdad. El problema es que realmente el pecado, el trastorno que tuvo el pecado en nuestras vidas y los hábitos que adquirimos, y así mismo es. Mire, venga conmigo a Romanos capítulo 7, un momentito. Romanos capítulo 7. Yo quiero que usted note conmigo el verbo hacer en este pasaje. Romanos capítulo 7, versículo 14 en adelante. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Leí Romanos 7, 14. Verso 15. Porque yo quiero que usted note el verbo hacer. Porque lo que hago, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. En ese versículo apareció el verbo hacer, ¿cuántas veces? 3 veces. ¿Verdad? Dice el verso 16. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Aparece 11 veces el verbo hacer en esos versículos. ¿Usted sabe lo que está poniendo el apóstol Pablo de manifiesto? Que en nuestra antigua vida, nuestra voluntad, nuestro hacer, la capacidad de hacer, quedó cautiva por el pecado, pero algo que lo ayudó a crecer en gran manera, ¿sabe qué era? Los hábitos. Pastor, ¿de dónde saca eso? Mire conmigo Efesios 4:22. Efesios 4:22. ¿Qué dice Efesios 4:22? Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado. ¿Qué es un vicio? Un hábito malo, un mal hábito. Eso es un vicio. ¿Cómo estaba nuestra pasada manera de vivir? El viejo hombre viciado conforme a los deseos engañosos. Conforme a los deseos engañosos. Nosotros, nuestras facultades, voluntad, conciencia, mente, estaba enseguecida por nuestra naturaleza caída, por el pecado, por Satanás, pero también porque vivimos una serie de hábitos y costumbres, de normas que nosotros seguimos durante la vida, que realmente nos incapacitaron para obedecer a la verdad. Yo estoy dando una serie de sermones en nuestra iglesia que se titula El ecocardiograma de Dios. Los domingos en la mañana, viendo ¿cómo describe Dios en su palabra el estado o condición del corazón del hombre? ¿Por qué los cristianos oímos la verdad, conocemos la verdad? Como dijo alguien, los cristianos no hablan mentira, la cantan cada domingo en la iglesia. Cuando dice que la cantan, quiere decir que ellos cantan himnos que no son verdad en su vida y que ellos en verdad no creen y que ellos en verdad no practican. A eso se quiere referir con que la cantamos los domingos. Señor, tú eres nuestra pasión. Señor, yo quiero llevar tu gloria. Señor, es verdad. Que el Señor nos ayude. Y gracias a Dios por su gracia y por su misericordia. Así es que los hábitos en realidad tienen una gran fuerza. Dice 1 Corintios 8:7 que muchos de nosotros estamos habituados a ¿qué? Mírenlo conmigo, 1 Corintios 8:7. ¿Cuáles eran los hábitos que nosotros teníamos en nuestras vidas antiguamente antes de que el Señor nos salvara? Pero no en todos hay este conocimiento. Porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a los ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina.
Nosotros nos habituamos a ser ídolos, de todo hacíamos un ídolo, de nuestra belleza, de nuestro dinero, de nuestra profesión, de nuestros hijos, de nuestra ropa, de nuestro conocimiento, de todo. Nosotros anteponíamos, preferíamos, interponíamos y sobreponíamos cualquier cosa a Dios en nuestras vidas. Cualquier cosa a Dios en nuestras vidas. Y la verdad es, lamentablemente, que esos hábitos de pecado que adquirimos durante nuestra vida de inconversos, de no convertidos a Cristo, ahora determinan en gran medida muchas de las conductas que nosotros reflejamos, cosa que no debe ser así. Jeremías, el profeta Jeremías, el versículo que leímos dice que si el etíope puede mudar su piel o el leopardo sus manchas. Y él dice, así tampoco, ¿cómo pues podréis hacer el bien, estando habituados a hacer el mal? La figura de que él se sirve, la comparación, el símil, la metáfora que él usa, no puede ser más vívida, más rica. Así como usted le va a pedir a un etíope de Etiopía, piel, tez oscura, él no se puede cambiar la piel, a menos que Sammy Sosa le preste la... Y el leopardo, las manchas que tiene, no se la puede cambiar. Él dice, ¿cómo pues querréis hacer el bien? ¿Cómo pues desearéis hacer el bien? ¿Pensaréis hacer el bien? No. ¿Cómo pues podréis hacer el bien? Nosotros adquirimos hábitos de pornografía, muchos de nosotros en el mundo, pornofonía, de muchas perversidades sexuales, hábitos de cierta práctica de orgullo. Muchos de nosotros ahora mismo se está creando una adicción terrible a todo lo que es la tecnología. Yo no sé hasta dónde vamos a llegar con esto. La tecnología es buena, es eficiente. Mire aquí, con este chorrito de voz que yo tengo, me están escuchando allá atrás. ¿A qué se debe eso? A la tecnología, al audio. A lo mejor alguien puede estar escuchando este mensaje ahora en tiempo real en la China o en la India. ¿A qué se debe eso? A la tecnología. La tecnología per se no es mala, nosotros lo sabemos. Ahora, dice el profeta Oseas, robaron extraños su fuerza y él ni siquiera lo supo. En el sentido de que los creyentes de este tiempo no tenemos el discernimiento de saber discriminar, separar, colar, discernir hasta dónde es correcto el uso de algo, de tal manera que dicen los estudiosos que la mayoría de la gente usamos el celular casi 9 horas cada día. Óigame, eso es un alto promedio de nuestra vida. 9 horas sin lo que está, por ejemplo, en la televisión o en otro dispositivo tecnológico, el cual fuere. Hermano, tenemos que tener cuidado. Nosotros debemos recordar que nosotros no somos de este mundo, estamos en él. Vamos de tránsito, vamos de paso. Nosotros hemos salido, como dije, de la ciudad de destrucción y vamos a Sión. Pero yo quiero aquí hacer una parada y de hablarle a los jóvenes. Jóvenes, tienen que tener cuidado con los hábitos que ustedes están adquiriendo, porque los hábitos que tú escoges hoy van a ser tu amo, tu Señor y tu dueño mañana. Los hábitos que tú escoges ahora por preferencia, por gusto, por lo que fuera, por indiferencia y luego por adicción y dependencia, te van a marcar la vida. Padre, por eso nosotros los padres cristianos debemos aprovechar para inculcar en nuestros hijos, en la medida que la gracia de Dios y el Espíritu Santo nos ayude, buenos hábitos que le van a servir como una plataforma para ellos subir más hacia Dios, la santidad y una vida correcta en un mundo donde todo ahora mismo, donde todo va en dirección a crear hábitos impíos, no piadosos, no santos, no puros. Pero que no solo tienen que ver con la vida de piedad, tiene que ver con la vida de honestidad, con la vida de integridad, con la vida de justicia, con la vida de pureza, que tiene que ver lo que yo soy como individuo, aparte de lo que yo soy como creyente. Yo digo que cuando una persona se convierte jovencito, niñito, Dios lo salva 2 veces. Nosotros sabemos que Dios solo salva del infierno y del pecado una sola vez, no es necesario 2 veces. Pero aquellos que fueron alcanzados por la gracia de Dios y que no adquirieron una serie de hábitos pecaminosos en el mundo, ellos se ahorrarán muchas luchas contra el pecado y la maldad por no haber adquirido esos hábitos de pecado. Y a eso me refiero con salvarlo 2 veces. Hermano, ¿usted tiene algún hábito
con el cual usted está luchando y que le impide más amar a Dios y parecerse a Jesucristo? Como dije ahorita, ¿has notado que aquellas áreas donde se te hace más difícil amar a Dios y que la transformación del Evangelio se haga patente, evidente y manifieste en tu vida, son aquellas áreas donde tú adquiriste una serie de hábitos pecaminosos más difícil de erradicar? Que aquellas áreas donde tú no ves con mayor frecuencia la potencia del Espíritu Santo que sobrepasa cualquier hábito, a cualquier hábito, dicho sea de paso, son aquellas áreas donde tú adquiriste hábitos, repito, mucho más fuertes. Déjeme dejar ya todo este aspecto negativo y déjeme entrar entonces ahora finalmente al aspecto positivo. ¿Qué fue lo que pasó con nosotros el día que nosotros nos convertimos? Mire, lo que yo voy a decir ahora puede que parezca raro a alguno, pero la mayoría de los cristianos evangélicos no entendemos completamente qué es lo que es la salvación. La mayoría de los cristianos evangélicos entendemos que la salvación es que Dios va a librar mi alma de que sea condenada eternamente en el infierno, en el lago de fuego. Y eso es verdad, pero eso no es toda la verdad. Es verdad que todo aquel que cree en Cristo no será condenado. Cristo le ha salvado, Cristo le ha perdonado, Cristo le ha justificado. Pero esa es una parte de la verdad. Y aquí tenemos que decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Y la mayoría de los cristianos evangélicos no entendemos algo tan esencial como lo que es la salvación. La salvación es un combo, es un paquete, es un todo incluido. Y la mayoría de nosotros no lo sabemos. Y por eso estamos luchando contra el mal y el malo con medios y recursos que no fue lo que la divina gracia proveyó, dándonos todo lo que pertenece a la vida y a la piedad para poder vencer a alguien que nosotros nunca podríamos vencer por nuestros propios medios. Ni al diablo, ni a la carne, ni al mundo. Por eso Cristo con toda su gracia, con toda su virtud vino. ¿Qué es la salvación según la Biblia? Mire, todas las áreas que el pecado afectó en nosotros, la salvación lo reincorporó, lo arregló, lo redirigió. Por ejemplo, el pecado me hizo a mí un hijo del diablo. ¿Sabe lo que hizo la salvación? Me dio la adopción en Cristo. El pecado me hizo a mí un esclavo. ¿Sabe lo que hace Cristo en la salvación? Me redime. El pecado puso en mí, por ejemplo, su presencia en mí. Temporal, Dios obró la santidad. El pecado me trajo culpa o condenación. ¿Sabe lo que es la salvación? La justificación de nuestros pecados. El pecado tiene su presencia en mí. ¿Sabe lo que finalmente va a ser la salvación? La glorificación de mi cuerpo. De tal manera que cada efecto negativo que el pecado puso en mí, la gracia en la salvación lo revertió. Pero la mayoría de los creyentes, mucho entendemos esto teológicamente aquí sin que lo creamos en el corazón. Moody decía que hay muchos que están bíblicamente correctos, pero espiritualmente sin poder. A medida que nosotros no entendamos qué es lo que es la salvación, cuál fue la provisión de Dios, nosotros comenzaremos a luchar con nuestros antiguos hábitos y con nuestros pecados, con recursos nuestros, y eso nunca se podrá lograr. ¿Por qué hay tan poco crecimiento de santidad progresiva? Porque los creyentes no entendemos desde qué punto de vista es que la Biblia presenta que Él me salvó. ¿Cuándo fue la última vez que usted le pidió al Espíritu Santo que le diera poder para vencer un pecado? Déjeme ponerlo más sencillo, más práctico aún. Si usted va a algún lugar a comprar algo y cuando usted piensa que cuenta con una cantidad de dinero, usted se da cuenta que no es así, y cuando usted va a pagar, la persona dice, no, pero mire señor, faltan 2,000 pesos. Usted dice, no, pero no hay problema, yo tengo en el banco. Usted dice, yo vuelvo. Usted va al banco, toma los 2,000 pesos y viene y paga completo. Usted tenía la seguridad que ese problema se le solucionaba con una ida al banco. Si no, se puede hacer una transferencia electrónica. Usted dice, allí yo tengo el poder económico de adquisición para eso que quiero comprar. Tan pronto yo vaya al banco, mi problema se soluciona. Óigame, ¿cuándo fue la última vez que usted no entendió un versículo de la Biblia? Usted le dijo al Espíritu Santo, mira, el Padre te envió por petición del Hijo, para que me guíe a la verdad, me enseñe la verdad, me recuerde la verdad. Y usted se sentió a esperar que el Espíritu Santo le enseñara la verdad. ¿Usted recuerda eso en su vida? ¿Cuándo fue la última vez que usted enfrentó una tentación
en la cual usted necesitaba más fe y usted le dijo al Espíritu Santo o le pidió al Padre en el nombre del Hijo que el Espíritu Santo le diera poder y usted se quedó como usted iba al banco y sacaba los 2,000 pesos, usted se quedó como el cojo cuando estaba en la Puerta Hermosa, que cuando le pidieron algo a Pedro y a Juan, se quedó, ¿cómo dice la Biblia? Mirándolo como esperando recibir de ellos algo. Yo pedí, yo tengo que esperar. Usted ve, hasta que los cristianos no creamos, y mire, podemos entender eso, podemos explicarlo, eso no es difícil de razonar, no se necesita un gran maestro con un púlpito de plata, con una lengua de oro, con una congregación de ángeles y arcángeles para entender eso, pero el problema es que este entendimiento no es de razonamiento, es de fe, de certeza, porque la distancia más grande que hay en el universo es de la razón al corazón. Y hay tantas verdades que se pierden en ese camino. Y nuestro mayor problema no son nuestras debilidades. ¿Sabe lo que es? Nuestra incredulidad. Nuestra incredulidad, ese es nuestro mayor problema. ¿O usted cree que los incrédulos que están ahí afuera no entienden a Dios porque ellos no tienen las suficientes neuronas, ni la capacidad ni la inteligencia de que el mensaje de la Biblia es tan complicado que ellos no lo pueden entender? No es capacidad de razonar, es capacidad de creer. Mire, dice 2 Corintios 4:4, en lo cual es el Dios de este siglo, cegó el entendimiento ¿de quién? De los pocos sabios, de los no inteligentes, no, de los incrédulos. Es que cuando viene una tentación a mi vida, un hábito, una costumbre, una rutina, una práctica que yo hice por muchos años y que todas mis facultades humanas en el alma se ven proclive, inclinada, atraída, seducida, vencida por ese antiguo hábito, lo único que me puede dar fuerza, verdad, fuerza que es más, que no es positivismo de decir, no voy a pecar, no voy a pecar, no voy a pecar, no es eso. Es una confianza real, una confianza viva, activa y proactiva en Cristo. Usted le pidió ayuda a Cristo. Mire, si usted tiene problemas para construir algo, busque un arquitecto, busque un ingeniero. Usted tiene un problema de salud, busque un médico. Usted tiene un problema, busque un abogado. Usted tiene un problema con el pecado, busque a Cristo. O sea, la Biblia nos ha enseñado a nosotros tantas veces que es Él. Dice Hebreos 2:18, que por tanto, como los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para vencer por medio de su muerte que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y que todo lo que seamos tentados podamos acudir a Él. Hermano, ¿qué es la salvación? 3 preguntas con 3 respuestas lo contestan. Hebreos capítulo 2, versículo 3 dice que la salvación es algo muy, muy grande. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan qué? ¿Por qué la salvación es grande? Por 3 cosas. ¿Quién la hizo? ¿A quién nos salvó? ¿A quiénes salvó? ¿Y de qué nos salvó? Un hecho es grande dependiendo quién lo ejecute. Si ustedes comenzaran a repartir volantitos por ahí diciendo que esta mañana iba a estar aquí el presidente Danilo Medina, yo le aseguro que esto estuviera lleno y que teníamos que tener fuerza de seguridad para controlar a la gente. Porque el presidente Danilo Medina es el primero entre sus iguales y él concentra en sí el poder ejecutivo de la nación. Si es el que viene, aunque lo que él vaya a hablar es de menor importancia, porque él a lo mejor va a hablar de economía, yo estoy hablando palabras eternas de parte del Dios eterno, almas eternas, con consecuencias eternas, pero a la luz de la escala de valores de ellos, en lo de él es más importante, esto estuviera lleno. ¿Usted sabe por qué la salvación es grande? Porque quien nos salvó no fue ni un arcángel, ni un ángel, ni un serafín, ni un querubín. No fue un gran profeta, ni el hombre más sabio, ni más inteligente, ni más. Fue el Hijo de Dios y Dios el Hijo. La obra de la salvación la ejecutó nada más y nada menos que Dios hecho carne, cuando el cielo visitó a la tierra, cuando el mismo Dios vino, se humanó, se encarnó, se vistió de debilidad, se revistió de toda esta flaqueza humana y Él mismo, con toda su virtud, con todo su poder, con su sangre, con su eficacia. Entonces, por eso la salvación es un hecho que no se relega, se limita ni se circunscribe al hecho bueno, glorioso y bendito de que yo no voy a ser condenado, sino que el Señor no solamente me dio el poder ser salvado de la condenación del pecado, sino también del poder del pecado. Y ahí es donde se demuestra quién es salvo creyendo realmente en un Cristo que no es solamente historia, que no es solamente teología y que no es mero argumento de pastores en domingo en la mañana.
La salvación es grande. ¿Usted sabe por qué? Por quién nos salvó. Pero la salvación es grande también por de a quiénes salvó. Yo no voy a entrar ahora en predestinación, elección. Yo sí sé que la Biblia dice que Dios escogió a los débiles, a los viles y a los que no son. Si a mí me hubiera tocado escoger a algunos para salvar, yo busco a los más inteligentes, a los mejores parecidos, a los más ricos, a los que tengan más dones, a los que más tales. Eso hubiera salvado yo. ¿Sabe a quién Cristo salvó? A la gente que menos vale. Mire, el mundo está compuesto en este momento creo que como por 8.200 millones de seres humanos. Y usted no se pregunta que por qué usted, que por qué usted está ahí adorando al Señor, que por qué usted tiene la gracia de Dios de sentarse y oír un pastor, a un hermano, un maestro de escuela dominical y que le abra las escrituras y que le diga el camino a Dios, que le desvele el corazón de Dios, la eternidad, el cielo, el infierno, la gracia, la perdición, justificación, santificación, todo eso. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a usted? Tenga cuidado con despreciar y menospreciar eso, porque al que más se le da. La salvación es grande por a quienes Dios salvó. A pecadores. Usted no se ha preguntado esto. ¿Por qué casi cada vez que la Biblia habla del amor de Dios por nosotros, el verbo amar aparece en pasado? ¿Usted ha notado ese detalle? Porque de tal manera, y de Jesucristo, el testigo fiel, el cual nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Usted recuerda Gálatas 2:20? Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vivo Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual ¿Usted no se ha preguntado por qué Dios usa el verbo en pasado? Eso sería interesante saberlo. ¿Usted sabe cuál es la razón? Porque cuando Cristo me amó, que me salvó, se cumplía en mí lo que dice Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún ¿qué? ¿Qué significa eso? Que yo era, y cuando Cristo me amó, exactamente la antítesis de lo que Dios buscaba. Dios buscaba un humilde, yo soy un orgulloso. Dios buscaba un crédulo, yo soy un incrédulo. Dios buscaba una persona con sentido de justicia, yo soy un injusto. Cristo no vio ninguna cualidad en mí que le moviera o estimulara para hacerme el objeto de su amor, como dice Efesios capítulo 1. Eso fue según el puro afecto de su voluntad. Entonces, ¿usted sabe por qué la salvación es grande? Perdóneme, pastor, le voy a romper el púlpito. Sí. ¿Usted sabe por qué la salvación es grande? No, me voy a contener. ¿Por qué la salvación es grande? Por quién nos salvó y a quiénes salvó. Pero la salvación es grande por de qué nos salvó. ¿De qué nos salvó el Señor? Bueno, como dije ahorita, de la condenación del pecado. Hermano, ¿ustedes creen, sabe que a veces yo me siento un poco testigo de Jehová cuando pienso en el hecho de que el Señor va a enviar a un alma eternamente, por siempre, por siempre, por siempre, por siempre, por siempre, jamás, a morar donde pasen 2.000 millones de años y no habrá perdón? Hermano, ¿ustedes creen eso de verdad? Yo no digo si ustedes saben que la Biblia dice eso, yo no estoy preguntando eso, no me confundan la pregunta. Son dos cosas diferentes. ¿De verdad usted cree que al pecador inconverso, que rechaza a Dios, a la gracia, a Cristo, que a tu hijito amado, que tú te preocupas tanto por su cuerpo, por su estudio, pero que su alma, si él se muriera en este momento, se va al infierno y que nunca más va a salir, nunca más? ¿De verdad usted cree en eso, hermano? ¿Cuánto tiempo es la eternidad? Tenemos un físico matemático nuclear aquí que nos calcule la eternidad. Mire, ya yo voy casi a concluir. Déjenme explicarle cómo es esto. Imagínense que hay un ave muy grande, que su tamaño es toda una cuadra. Y que esa ave vive en la luna. Y cada 1000 años, esa ave desciende a la tierra, una vez cada 1000 años. El propósito de descender hasta la tierra una vez cada 1000 años es tomar un solo de los granitos de arena
de todas las playas y los mares que hay en el mundo. Pasan 1000 años, el ave viene en su pico, coge un granito de arena, lo sube a la luna y se queda allá hasta que pase 1000 años. Pasa otros 1000 años, ella viene y coge un solo grano de arena y se lo lleva a la luna. Si yo voy a la playa y con mis manos yo tomo un puñado de arena, ¿cuántos granitos de arena usted supone que yo tendría en mi mano? Vamos a suponer que sean 10,000 granos de arena. ¿Cuántos años necesitaría el ave tan solo para llevarse los únicos 10,000 que yo tengo en mi mano, descendiendo una vez cada 1000 años? Vamos los matemáticos. Pregunta: ¿cuántos años necesitaría el ave descendiendo una sola vez cada 1000 años para llevarse todos los granos de arena de todas las playas, de todos los mares que hay en el mundo? Mire, pues cuando esa ave termine de llevarse todos los granos de arena de todas las playas, de todos los mares que hay en el mundo, apenas habrá comenzado la eternidad. Si Cristo nos salvó a nosotros de ser condenados en ese nivel, entonces la salvación es algo muy, 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 muy grande. Si nosotros logramos entender qué es lo que las Sagradas Escrituras nos enseña como salvación, esto será un pilar muy fuerte para nosotros luchar victoriosamente contra nuestros antiguos hábitos pecaminosos. Porque creeremos, le daremos crédito. ¿A usted le han dado crédito alguna vez en algún negocio? Le daremos crédito a Dios, a su palabra y a la obra de Cristo de la redención. Esto se va a convertir en nuestra vida algo más que un mero clase de escuela dominical, una mera predicación. Cristo es real, la salvación es real, el poder para vencer los malos hábitos y yo ver esperando en fe, en convicción, en esperanza, en resolución, en determinación, en lo que usted le quiera poner, es real. El problema es que nosotros primero no entendemos que usted le puede decir al propio diablo, a su propia debilidad: mira, el día que Cristo me salvó, el día que Cristo me regeneró, el día que Cristo me santificó, el día que Cristo me justificó, el día que Cristo me libertó, Él me dio poder. Poder, dice el salmista, Salmo 62:11, una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder. Hermano, si el cristianismo no es eso, es mera religión. Si el cristianismo no es un Dios real, un Cristo vivo, un Espíritu Santo que manifiesta el poder para poder vencer esos malos hábitos, esas malas costumbres, esas rutinas que nos esclavizaron, para que nosotros podamos cambiarnos la piel y podamos también mudar nuestras manchas. Nos van a vencer y no tiene por qué ser así. La historia se debe escribir con una pluma diferente, en un papel diferente, con un personaje diferente, donde la verdad de la transformación, del crecimiento en santidad es real, donde aquellos hábitos ya no pueden realmente obligarnos. Leí de un hijo de un pastor en Estados Unidos que compró un perrito. Perdónenme el símil que voy a hacer. Él, hijo del pastor, decidió enseñarle buenos hábitos al canino. Él quería enseñarse a pararlo, a sentarse y a dar la mano. Él compró un collar y se lo puso al perrito. Le decía al perrito: siéntate. El perrito se quedaba como si no fuera con él. Él lo agarraba, lo alaba, ¡pum!, y lo sentaba y le daba un pedazo de carne. Lo paraba de nuevo. Le decía: siéntate. Y el perrito lo alaba, ¡pum!, un pedazo de carne. Hasta que lo lo habituó y ya. Ahora, párate. Él sentaba el perrito, le decía: párate, y el perrito no, él lo alaba y el perrito, para que no, ¡pum!, un pedazo de carne. Y así hasta que lo habituó. Después, él le quitó el collar al perrito y nada más tenía que decirle la palabra y el perrito respondía. Hermano, el día que usted se convirtió, a usted le quitaron el collar. Y aunque la influencia de esa voz todavía está, ya si el collar no está, el niño no tiene la forma de obligar al perrito a que lo haga. El medio de obligar al perrito, ¿sabe cuál era? El collar. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres.
Decía Albert Einstein que nadie obtiene resultados diferentes haciendo siempre las mismas cosas. Y eso tiene mucho de lógico y de sentido común. Hermano, a causa del tiempo, yo no voy a seguir, pero uno de los medios que Dios ha provisto en su gracia, aparte de esa gran salvación, para cambiar esos hábitos pecaminosos, es la renovación de nuestras mentes. Recuerden lo que dijimos. Siembra un pensamiento y cosecharás una acción. Un deseo. Siembra un deseo y cosecharás una acción. Siembra una acción y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás una vida. La renovación de nuestro entendimiento, como dice Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, el apóstol dice una gran verdad. Él dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio santo y vivo a Dios. Pero dice, miren, para ustedes presentarse, tienen que no conformarse. Para no conformarse, tienen que transformarse. Y para transformarse, tienen que renovarse. Él lo comenzó indirectamente, como lo hace con Romanos 10 también. Pablo está diciendo, mira, la forma de yo presentarme ante Dios es renovarme. Si me renuevo, me transformo. Si me transformo, no me conformo. Y si no me conformo, entonces me puedo presentar delante de Dios. Hermanos míos amados, el Evangelio no es algo en lo cual venimos a dormir sus mentes, su conciencia, cada domingo enseñando cosas que no son verdad. Nosotros como la iglesia del Señor, lo que hemos alcanzado su gracia, su misericordia, su bondad, tenemos al mismo Dios, mire la grandeza de la salvación, el mismo Espíritu Santo viviendo con nosotros. Y si nosotros no podemos exhibir un carácter transformado en cual los antiguos hábitos pecaminosos pasados son vencidos, ¿qué nosotros podemos esperar de los inconversos? A veces nosotros decimos que los políticos hacen esto, pero ellos están haciendo para lo que realmente ellos pueden. Nosotros tenemos la capacidad, el llamado, los medios para hacer más. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Dime, hermano, ¿qué hábito en tu vida no te ha permitido cambiar tu piel ni mudar tus manchas, donde se pueda ver ahora a Cristo que te ha esclavizado y la gloria de Cristo y del Evangelio no es latente, evidente, manifiesta, presente en tu vida? No se trata ni siquiera de tomar una autorresolución en la cual tú dices, no lo hago más. Ese poder no está en ti. Ese poder no está en mí. Ahora, el poder provisto en la salvación, la verdad del Espíritu Santo en nuestras vidas es real. Pastor, pero yo soy creyente y en mí eso como que no ha funcionado. Cuando yo era un joven creyente, yo leí un versículo que yo entendía que en la práctica no era el de mi vida. Yo me vi tentado a coger una tijera, a cortar el versículo y echarlo en el zafacón. Yo dije, porque esto, aunque sea verdad para otro, para mí no lo es. Yo estaba leyendo un libro de Samuel Vila que se llama La Escuela de la Obediencia, donde dice en Romanos 5:19 que así como el pecado entró por el mundo un hombre, el pecado así el pecado pasó a todos los hombres, y que todos fuimos constituidos pecadores por el pecado de Adán. Yo digo, Señor, esta parte A de este versículo es verdad, pero la parte B dice que también por la obediencia de Cristo todos fuimos constituidos justos. Y yo le pregunté al Señor, porque yo no veía esa piedad, yo veía en mí una cantidad de debilidades y de flaqueza. Yo dije, Señor, pero esto como que no es verdad en mi vida. Yo bien pudiera cortar este versículo y echarlo al zafacón. Y yo le preguntaba a sí mismo en voz audible al Señor, ¿pero por qué? ¿Por qué yo no puedo ver que así como el pecado me lleva a pecar contra ti, la justificación en Cristo me da el poder? Y yo le dije al Señor, o tú solamente me declaraste justo, pero no me diste poder para vivir como tal. Porque los teólogos dicen que la justificación no es una obra, sino una declaración, en la cual Dios dictamina como juez, tomando como por inocente al pecador
pecador culpable que pone su fe en Cristo. Yo pudiera bien, como un abogado, como juez, soltar un criminal, evitarle que pague la pena, pero yo no le quito el corazón de criminal ni de que le ejecute el hecho. Yo digo, Señor, es que tú solo me declaraste, hasta que yo pude entender que el asunto está en nosotros darle crédito a lo que Dios dice que Él hizo. Cuando yo creí que Cristo no solo me declaró justo, sino que me hizo justo, ante mis tentaciones yo evocaba esa verdad, me mantenía firme diciendo, no, yo tengo más deseo de hacerlo que no hacerlo, pero sabe que Cristo me hizo justo, y si alguien quiere obligarme a hacer eso, a quien tiene que convencerlo y a quien tiene que vencerlo, es a Él, porque el problema no es conmigo, el problema es con Él. El problema es que la iglesia cristiana está llena de ateos. Vamos a orar. Padre bueno, tú eres un Dios de bondad, tú perdonas nuestras iniquidades. No importa, tu bondad no está basada en nuestros méritos. Tú nos amaste en el pasado, cuando éramos la antítesis de lo que tú quieres. Nosotros éramos todo lo contrario de lo que tu corazón recto desea. Y si tu amor nos amó en ese momento en que éramos todo lo contrario, cuando aún éramos pecadores, como dice el profeta Osea, los amaré y los amaré de pura gracia. ¿Cómo tú no nos darás juntamente con Cristo todas las cosas? Padre, en esta iglesia, igual que en la mía y en mi propia vida, hay muchos creyentes luchando con hábitos que lo han atado por años, por mucho tiempo. Yo oro, yo suplico, yo te ruego, yo te imploro que el Espíritu Santo tenga bien, Padre, por tu gracia y por los méritos de Cristo, el abrir sus corazones a la fe y que pueda entender y creer sobre todas las cosas qué es lo que tú hiciste, el poder dispuesto que solo nos asimos, y ese poder comienza a ser real, a ser efectivo, a ser verdadero en nuestras vidas por la fe. Padre, quita la incredulidad de nuestras vidas. Ayuda al pastor de esta iglesia, a su familia, a los diáconos, a los hombres que dirigen, pero a cada ovejita de este redil, a cada hermano y hermano de este redil, hazte latente, presente, hazte manifiesto en nuestras vidas, de tal manera que podamos dar la gloria de vida a tu nombre, y que seamos sal y luz donde quiera que estemos, para que te honremos con nuestras vidas, y para que lejos de constituirnos un obstáculo en la fe de otros que quieren ver a nosotros el Cristo que predicamos, un Cristo vivido, y un Cristo que realmente tiene poder para transformar y para cambiar. Obra, Señor, para tu gloria y para nuestro bien. Gracias por tu misericordia, gracias por tu paciencia, gracias por tu bondad. Por favor, Señor, danos fe. Te lo pedimos con gracias en el nombre de Cristo Jesús.